Cordial saludo. Hoy vamos a revisar lo que son las conversiones, vamos a mirar lo que es la notación científica y también vamos a revisar lo que son los múltiplos y sus múltiplos de diferentes unidades. Entonces vamos a empezar revisando el concepto de conversión. Entonces nos dicen que la conversión de unidades es un proceso en el cual nosotros cambiamos un valor de medida por otro y que no alteramos la cantidad física que representa. Por ejemplo, nosotros podemos escribir una misma longitud de dos maneras. Por ejemplo, podemos escribir que la distancia de un punto A a un punto B es de 1000 metros o podemos escribir que entre ellos hay 1 kilómetro. Las dos medidas equivalen a lo mismo, las dos expresiones equivalen a la misma cantidad, solo que están expresadas de forma diferente. Esta conversión se da o se realiza para poder escribir de una forma más abreviada o más entendible una medida. Por ejemplo, si a mí me dicen nos vemos en 2000 metros, o sea, en una distancia de 2000 metros, de pronto no va a ser tan entendible como si me dicen 2 kilómetros. Yo puedo entender que de pronto de mi casa al centro comercial hay 2 kilómetros y podría hacer esa abstracción para caminar exactamente los 2 kilómetros. Ya que si me dicen 2000 metros, de pronto va a ser un poco más complicado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con magnitudes como el tiempo. Si a mí me dicen nos vemos en 3600 segundos, tal vez hacer esa cuenta va a ser un poco complicada o entender exactamente a lo que nos están diciendo y es mucho más entendible o más fácil comprender que eso mismo equivale a una hora. Simplemente son maneras de escribir magnitudes o medidas de forma diferente, pero no alteran como tal la cantidad física que nosotros vamos a querer representar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza una conversión? Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar es una regla de 3 modificada. A esta regla de 3 modificada la llamamos es factor de conversión. Yo aquí la coloqué como una especie de fórmula, aunque realmente no es una fórmula, simplemente es un método, pero esta digamos que es una forma de ilustrar de manera sencilla qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Entonces partimos del valor que nos entregan, del valor dado que queremos convertir y lo vamos a multiplicar por una fracción, por una proporción entre las unidades a convertir y la que nos entregaron a nosotros como tal. ¿Listo? Y simplemente habría que revisar en las tablas de equivalencia para mirar cuáles son los valores que debemos colocar pues dentro de esta fórmula. Entonces vamos a tomar los siguientes ejemplos. Vamos a revisar, por ejemplo, pasar 52 metros lo vamos a pasar a pulgadas. Entonces, según esta fórmula conceptual que yo coloqué aquí, nos dirían que primero empezamos colocando el valor dado. Entonces, el valor dado, en este caso, son 52 metros. Ese es el valor que a mí me entregaron para hacer la conversión. Y que lo multipliquemos por el factor de conversión. En la parte de arriba dice unidad a la que voy a convertir. Entonces, dice que vamos a convertir 52 metros a pulgadas. Entonces, yo voy a colocar aquí las unidades de pulgada, que eso es lo que yo quiero convertir. Y en la parte de abajo debo colocar la unidad que a mí me entregaron. En este caso a mí me entregaron o me dieron el valor en metros. Entonces yo voy a colocar aquí metros. Y simplemente ahora vamos a revisar la equivalencia. Entonces aquí al lado izquierdo ya tenemos aquí una conversión de unidades y vamos a mirar entonces la conversión de metros a pulgadas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que un metro, por ejemplo, si yo reviso esta tabla, me sale que un metro equivale a 39.37 pulgadas. Y esta equivalencia es las que yo voy a colocar aquí dentro de mi fórmula para hacer la conversión. Entonces yo ya sé que en un metro yo debo colocar tal cual las unidades me la entregan en la tabla dentro de la fórmula. Entonces me dice que un metro equivale a 39.37 pulgadas. Entonces yo voy a colocar que un metro equivale a 39,37 pulgadas. Y listo. Ya teniendo esta fórmula así escrita, ya podemos hacer muy fácil la conversión. Entonces, lo primero que debemos entender aquí es que, por ejemplo, esta cantidad de metros que teníamos aquí arriba y esta cantidad de metros que teníamos aquí abajo, ¿cierto? Se desaparecen, ¿no? Porque digamos que una está multiplicando, la otra está dividiendo, simplemente las podemos cancelar. Entonces, este metros y metros cancelan y ya me queda esto en unidades. Y simplemente pues va a ser como tal la operación de la parte de arriba. Entonces dice que 52 multiplicado por 39.37. Entonces vamos a utilizar aquí la calculadora. 52 por 39.37, que es lo que es la equivalencia, nos da un total de 2047.24, ¿cierto? Y en este caso, como los metros desaparecieron, entonces esto me da en pulgadas. Y ya tenemos la conversión de metros a pulgadas gracias al factor de conversión. Entonces ahora vamos a convertir esto que dice 78.564 metros, lo vamos a convertir a pies. Entonces vamos a poner aquí
¿Qué nos dice la fórmula? Valor dado. Entonces nos dieron 78.564 metros, ¿cierto? Vamos a hacerlo al contrario para que sea, para mirar una condivisión. Entonces vamos a poner aquí que vamos a pasar más bien de pies a metros. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí pies. Y ahora entonces vamos a hacer el factor de conversión. Entonces arriba, unidad a convertir. En este caso nosotros queremos convertir a metros. Y la unidad que nos dieron fueron pies. Bueno, en este caso pies se denomina como FT. Entonces vamos a poner de una vez su simbolito FT. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a mirar la tabla de equivalencias. Entonces vamos a poner aquí la tabla de equivalencia. Y vemos que en un metro, si nos damos cuenta aquí en la tabla a la izquierda, un metro equivale a 3.281 pies. Entonces vamos a colocar esa equivalencia dentro de nuestra fórmula. Entonces ya sabemos, un metro, ¿cierto? El 1 corresponde a metro, pues se lo coloco a metros. Y en un metro me dice que hay 3.281 pies. Y vamos a hacer ese ejercicio como tal. Entonces en este caso, las unidades de pie desaparecen. Esta unidad de pies que está multiplicando y esta unidad de pies dividiendo, simplemente podemos cancelarlas y ya me queda todo en metros. Ahora, entonces me quedaría 78.564 multiplicado por 1. En este caso nos da 78.564 y ya las unidades son metros. Y en la parte de abajo me queda 3.281, ¿cierto? Ya no le coloco pies porque esta unidad de pies desapareció con la anterior. Y ahora simplemente vamos a realizar esta operación. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría. Entonces dice que la operación es 78.564 dividido, ¿cierto? Entre 3.281. Y eso nos da un total de 23.945 metros. Y listo. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer ahora aquí es poner nuestro resultado. 23.945. Coloquemos dos decimales, que generalmente se colocan dos decimales, y esto nos va a quedar ya en unidades de metros, por lo que los pies desaparecieron. Ahí ya tenemos una conversión de una unidad grande a una pequeña y de una unidad pequeña a una grande. Simplemente de la grande a la pequeña es una multiplicación directa y de la pequeña a la grande entonces es una división. También ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer esta otra conversión donde nos dan 2,7 horas y lo vamos a pasar a segundos. Entonces hacemos nuestro factor de conversión. 2,7 horas lo vamos a pasar a segundos. Y ponemos abajo en lo que nos lo habían entregado, que en este caso son horas. Y ahora vamos a ir a nuestra tabla de conversiones para revisar. Entonces aquí vemos la conversión de horas a segundos. Dice que en una hora hay 3.600 segundos. Entonces, una hora, yo le coloco el 1 a la unidad correspondiente, en este caso una hora, que es la unidad más grande, y vamos a ponerle aquí 3.600 segundos, que es lo que equivale a la unidad más pequeña. Entonces aquí, horas y horas se pueden cancelar, una está multiplicando, la otra dividiendo, la cancelamos, y nos queda una multiplicación directa. Como dijimos, de una unidad grande a una pequeña, la multiplicación se hace directamente. Y esto nos da como resultado, entonces vamos a poner acá, entonces serían 2,7 horas multiplicado por 3.600 segundos. Y eso nos da un resultado de 9.720 segundos. 9.720 segundos. Y listo, ahí ya tenemos cómo se maneja las conversiones por medio del factor de conversión. Una parte muy sencilla de cómo se resuelve, cómo se hacen este tipo de conversiones.